Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 30 al 37. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos nuevamente con ustedes, gracias a Dios, que Él nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Es así como pedimos a Dios que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla de la palabra de Dios y que Él la haga germinar y así pueda dar frutos de santidad. Así que bienvenidos sean todos los que por primera vez nos ven a través de las redes sociales, invitándolos a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta, para que cuando nosotros subamos un video, pues le llegue la notificación. Y recordando a los que ya están suscritos, recordándoles que nos apoyen con su like. Déjenos su like, déjenos un comentario para que nosotros podamos verlo y así saludarlo. Hoy el Evangelio, fíjese bien, San Marcos capítulo 9, verso 30 al 37. Jesús anuncia por segunda vez su pasión. ¿Sí? Jesús anuncia, Jesús va enseñando. Los discípulos, fíjese bien, no entienden, no comprenden los discípulos. Y Jesús va enseñando con ellos, les va enseñando a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que la palabra llegue a muchas más personas. Por eso los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Jesús quiere que esa palabra, que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Por eso Jesús sigue instruyendo, sigue enseñando a sus discípulos, para que ellos puedan llevar ese mensaje a todas partes del mundo. Y eso es lo que hoy el Señor quiere con nosotros, que apoyemos, ¿sí? Que dejemos nuestro like, que dejemos un comentario, que apoyemos para que esta palabra, este mensaje, este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Jesús sigue sin entender, fíjese bien, Jesús no comprendían lo que los discípulos no comprendían lo que Jesús les enseñaba. ¿Sí? Los discípulos no entendían. Jesús decía que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Anuncia nuevamente su pasión, pero ellos no comprendían. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este mundo. Seguimos sin entender, seguimos sin comprender el mensaje del Señor. Estamos como los discípulos. ¿Por qué? Porque no estudiamos, porque no leemos, porque no agarramos las Sagradas Escrituras, mucho menos el Evangelio de cada día. No lo estamos haciendo. Y por eso muchas personas, fíjese bien,
no comprende, no entiende. Por eso hoy el Señor en el Evangelio nos enseña del servicio. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y hoy está al contrario. El que quiere ser el primero quiere que a él lo sirvan, quiere que a él le hagan todos. No, el Señor nos da el ejemplo cuando él lava los pies de sus discípulos. Un ejemplo de humildad, de sencillez al servicio de los demás. Y es por eso que el Señor dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. 3 mensajes que hoy el Evangelio nos enseña, que es para ustedes y es para mí. Oiga cómo lo dice. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les iba enseñando. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba. Hoy hay mucha gente que no entiende. Hay muchos que no entienden porque siguen sin estudiar las Escrituras. Y por no entender, por no estudiar, por no formarse, por no capacitarse, por no escuchar el Evangelio, han sido engañados por otros que vienen sembrando divisiones. ¿Sí? Han sido engañados. Y por eso es muy importante que nosotros nos preparemos. Los discípulos, fíjese bien, no comprendían. ¿Sí? Los discípulos de todos modos seguían, no entendían. Y hoy lo mismo estamos. ¿Por qué dice eso el Evangelio? Porque en San Lucas capítulo 24, verso 44, el Señor nos dice de esta manera. San Lucas 24, 44 dice, Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Jesús ya se los había enseñado a sus discípulos. Jesús ya había hablado de eso con sus discípulos, pero los discípulos seguían sin entender. La iglesia cada día va predicando el Evangelio, ese llamado a la conversión, a la preparación, pero que mucha gente sigue sin entender. ¿Sí? Están como los discípulos, no entendían que estaba escrito. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros en las Escrituras. Hay muchas personas que no entienden lo que dice San Juan capítulo 6, versos 51 al siguiente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hay muchos que no lo creen. Hay muchos que siguen sin entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque fácilmente se han dejado engañar, porque no quieren prepararse, porque no quieren estudiar, no quieren escuchar el Evangelio. No hay tiempo porque están preocupados por todos los quehaceres de este mundo, como Marta y María. Así está el mundo. Así está el cristiano, preocupado por las cosas materiales y lo espiritual a un lado. Y muchos, fíjese, muchos se han ido sin prepararse. Mucha gente quiere prepararse ya en los últimos momentos de la enfermedad. Pide al sacerdote que vaya, que ore, que le haga los sacramentos. Oiga, cuando el Señor hace esa invitación a tiempo, ¿cuántos jóvenes desprecian la palabra de Dios hoy? Y es esa palabra que nos da sabiduría para poder llegar un día a la salvación. Y ellos lo desprecian. ¿Cuántas personas viven en la fornicación y no quieren prepararse? Están escuchando el Evangelio. Están escuchando la palabra día a día. ¿Pero qué pasa?
no entienden, fíjese bien. Les cuesta entender lo que dice Jesús en las Sagradas Escrituras. Les cuesta entender. No quieren prepararse, no quieren convertirse. Cuando allá en San Juan capítulo 20, verso 21 dice, a quienes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen se quedarán sin perdonar. Oiga, ¿acaso no se ha escuchado esa frase? ¿Acaso no se entiende eso? Que a quienes se les perdona quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdone se quedará sin perdonar. ¿Por qué todavía? Fíjese, ¿por qué todavía no quieren aceptar el mensaje? Hay muchos que no quieren aceptar la palabra de Dios. Y por eso Jesús sigue enseñando a sus discípulos para que esa palabra llegue a muchas más personas y que ellos tengan esa oportunidad de prepararse. Por eso dice Lucas 24:44, Jesús le dijo, todo esto estaba escrito, todo esto lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. La predicación, la palabra, hace abrir nuestra mente espiritual, ¿sí? No la mente corporal, ¿sí? No los oídos corporales, no, sino lo espiritual. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Jesús dijo que él iba a morir, sí, pero Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, que no se iba a morir y que se iba a acabar todo, no, como lo dicen hoy mucha gente, que siguen sin entender la palabra de Dios y dicen, se murió, se acabó todo, ya no se puede hacer nada, ni oración, ni nada, porque esto ya se acabó. Esta persona se murió y se acabó de una vez. No, no es así. Siguen sin entender las escrituras. Y por eso San Marcos capítulo 1, verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Pero muchos siguen sin entender. Siguen sin entender las escrituras como estaban los discípulos, a pesar de que Jesús ya se los había dicho. Todo esto estaba escrito en de los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolos a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantó las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? ¿Por qué es necesario la invitación? Recordarles que el día domingo es día de acción de gracias, día de ir a ese gran banquete que celebra la iglesia de la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque dice que después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. O sea, es necesario de participar, pero muchos siguen sin entender, y por eso la Iglesia Católica, a través de los laicos que van llevando ese mensaje, esa palabra, ya queda en ustedes recibirlo o rechazarlo. Pongo en tus manos, ¿sí?, el bien y la vida.
y por otra parte el mal y la muerte, dice el Señor. ¿Cuál de los dos escoges? Esa es una invitación a prepararnos antes para que cuando venga el Señor ya estemos dispuestos, estemos preparados. Dice, el segundo es, si alguno quiere ser el primero. Oiga, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. El segundo mensaje. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. ¿Quién era el más importante de todos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos da el ejemplo, lavó los pies de sus discípulos. Humildad y sencillez es la que el Señor hoy nos enseña a través de su palabra. Por eso, si quieren, oiga, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. En la tercera carta de Juan nos habla de una persona, ¿sí? Diótrefes, que a esa persona le gustaba el mando, le gustaba ordenar, le gustaba mandar a los demás, ¿sí? Él se sentía ser el primero, pero el Evangelio, la palabra de Dios dice, el que quiere ser el primero, que se haga el servidor, y este hombre lo hacía al contrario. Vea cómo lo dice la tercera carta de Juan, en el verso 9 dice así, debía haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Hay muchas personas que dentro de la iglesia se llaman Diótrefes, que les gusta mandar, que les gusta juzgar y criticar a los demás. Oiga cómo era este hombre, que le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras mal intencionadas y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, no los deja y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo estás dentro de la iglesia? ¿Estás sumando o estás restando? ¿Estás llevando o estás haciendo que los demás se vayan de la iglesia con tu forma de actuar, con tu forma de mirar, con tu forma de expresarte? ¿Eres Diótrefes? ¿Eres Diótrefes que te gusta el mando? ¿Te gusta mandar a los demás? ¿Sí? Oiga, ¿qué dice? Dice que él desprestigia con palabras malintencionadas y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos, no los deja y los expulsa de la iglesia. ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia? Cristianos que llevan años de estar, pero que siguen sin entender las escrituras como los discípulos. Siguen sin comprender que el Señor dijo, hablaba de su pasión, de su muerte y de su resurrección, pero ellos no comprendían, a pesar de que Jesús ya les había enseñado de que eso estaba escrito, pero que todo eso se tenía que cumplir, estaba escrito en los profetas, ¿sí? Entonces, y muchas veces nosotros vivimos así, muchas personas, muchos cristianos que ya se van a jubilar dentro de la iglesia y todavía siguen sin comprender el evangelio. Siguen, qué tristeza de veras. Es una tristeza y es por eso, que este canal de evangelización nace, nace de una preocupación para poder dar respuesta
a los demás, para poder darle un consejo a aquel que está equivocado y para poder enseñar a aquel que no sabe nada. El Señor nos invita, fíjese, porque hay muchos que no están preparados y que dicen todo es igual, todo es lo mismo. No, es una tristeza ver cómo en mis formaciones, en mis estudios bíblicos, hay personas que llevan 35, 40 años estudiando, pero que siguen sin entender las escrituras. De ahí nace este canal de evangelización. De ahí nace cuando vimos que hay necesidad de prepararnos, de formarnos y de poder llevar esta predicación, este evangelio a todos aquellos que lo necesitan. ¿Qué cuesta? Sí, porque tenemos que trabajar y después del trabajo venir, preparar el tema, después grabarlo, después editarlo y subirlo. Es un proceso, pero nace de eso, de que muchos no entienden las escrituras a pesar de que son cristianos, de tantos años de estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás son como Diótrefes, que les gusta el mando. En lugar de recibir a los demás, los rechazan, los critican. Si usted me preguntara cuántas veces lo han hecho conmigo, muchas veces. Pero yo no les sirvo a los hombres, yo les sirvo a Dios. Y es por eso que seguimos llevando a ustedes la reflexión, la meditación del Evangelio de cada día. Y es por eso que dice Tercera de Juan. Dice, hermanos muy queridos, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros lo alabamos y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría muchas cosas más que decirle, pero no quiero hacerlo por escrito con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara, dice. Entonces, fíjese, como los Diótrefes, Pablo, el apóstol San Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, fíjese bien. En la carta a los Filipenses dice, no juzguen, no busque nadie su propio interés como lo hacía Diótrefes. Filipenses, vamos a buscar a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y oiga cómo lo dice. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice, no busque nadie su propio interés como Diótrefes, que le gusta el mando y que no le gusta recibir a los demás, que desprecia a los demás. Filipenses capítulo 2, verso 3, dice así, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Por eso dice que nadie, fíjese, no hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer en los otros. ¿Sí? El Señor nos pide la unidad, la humildad, la sencillez, de que si queremos ser el primero, que seamos el servidor de todos. Sí, que seamos el servidor de todos. Y por eso Jesús nos da el ejemplo. Él cuando lavó los pies de sus discípulos, un ejemplo de humildad, de sencillez. Y por eso la misma carta de Santiago nos dice que si creen en Jesucristo, no hagan diferencia entre personas, entre ustedes.
Dice Santiago capítulo 2, en su verso 1, nos expresa de esta forma la palabra. Si creen en Jesucristo, dice, no haga diferencia entre ustedes. Y vamos nuevamente a la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, en su verso 1. Dice, hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre ustedes. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias, y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen, tome este asiento que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen, quédate de pie o bien siéntate en el suelo a mis pies. Tenga cuidado que no caigamos en la cuenta de ser diótrefes, aquel que le gusta el mando, aquel que le gusta desprestigiar, aquel que no recibe a los demás, aquel que no apoya, no escucha y no valora a los demás. Oiga, quédate de pie o bien siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencia y discriminar con criterios pésimos? Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. ¿Y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes? Obran bien cuando cumplen la ley del reino tal como está en la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencia entre las personas, cometen pecado y la misma ley los denunciará como culpables. Porque si alguien cumple toda la ley pero falla en un solo punto, es como si fallara en todo. Pues el que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por eso, queridos hermanos, dice el tercer mensaje que el Señor nos enseña: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, fíjense, puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Dice Santiago capítulo 3, verso 16, dice de esta manera, Santiago capítulo 3, verso 16. Y donde hay envidia y ambiciones, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y práctica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras, no es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos de todo lo bueno. ¿De dónde proceden esas guerras, esas riñas entre ustedes? Dice, de aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Queridos amigos, hermanos en la fe, esperando que esta palabra pues puedan recibirla y puedan meditarla también personalmente. Todos somos invitados a meditar y a compartir la palabra del Señor, esperando que nos apoyen con su like y que nos dejen un mensaje para ver de qué parte nos ven. Saludamos a los hermanos mexicanos, que la mayoría
que nos ven a través de este canal son de México. Que Dios los bendiga, pero sobre todo que Dios les conceda a cada uno según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.